Tengan una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de nuestra asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, código AE 805 del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy iniciaremos un nuevo tema relacionado a nuestra asignatura y que es uno de los principales elementos de la formulación y evaluación de proyectos. Recordemos que en videotutoriales anteriores mencionábamos que esta asignatura se compone de tres partes realmente, ¿no? Que son la formulación, la preparación y la evaluación de proyectos. Entonces, en la etapa de formulación es donde recolectamos toda la información y todos los antecedentes de tipo económico que se requieren para posteriormente en la etapa de preparación organizarlos, ¿cierto? Toda esta información recolectada en un conjunto de presupuestos que a la final nos van a permitir elaborar lo que denominábamos como el flujo de caja del proyecto, o el flujo de caja del inversionista, o el flujo de caja para medir la capacidad de pago del proyecto. Una vez tenemos elaborado el flujo de caja, ya la siguiente fase o la siguiente tarea dentro de la formulación, preparación, es la evaluación del proyecto. Y el día de hoy iniciaremos con esa nueva fase o temática de la asignatura como tal. Y para ello, aquí tenemos planteada una pregunta, ¿cierto? Tenemos a una señorita, la cual se encuentra sometida a una disyuntiva, y la pregunta era: ¿a cuál situación se enfrenta la señorita? Pues no se necesita ser muy avesado para determinar que lo que tiene a esta dama en ese estado de duda es la necesidad de tomar una decisión, ¿cierto? De elegir entre dos posibilidades que se le están presentando, ¿no? Una es: o compro un helado de chocolate, ¿cierto? Con algunas chispas de nueces o frutos secos, no sé cómo lo llamarán. Y por el otro lado, un helado ya sea de frutos rojos o fresa. Entonces ella se encuentra en esa disyuntiva, no sabe por cuál elegirse, ¿no? Cuál decisión tomar, cuál es el que va a satisfacer su necesidad. Entonces salta otra pregunta, ¿no? Una duda, y es: ¿qué elementos tendría en cuenta usted, ¿cierto?, para tomar la decisión? Y entonces muchas personas empezarán a preguntarse y a establecer un conjunto de categorías significantes que le van a otorgar sentido a la necesidad de escoger entre uno u otro bien. En este caso podrían decantarse, ¿cierto?, por decir: es que yo lo que prefiero, algo que a mí me llama mucho la atención de un helado es su color. Otros podrán decir: no, a mí lo que más me interesa es su sabor. Otros podrán decir: no, a mí el factor determinante para yo tomar una decisión es el precio. Entonces, van a existir muchas variables o muchos factores que van a incidir de una u otra manera en que la persona elija entre las dos alternativas que se le están ofreciendo, ¿no? O compras el helado de fresa o compras el helado de chocolate. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, del conjunto de variables que esta persona someta a evaluación, de eso dependerá la decisión que ella tome al final, ¿no? Entonces, lo que ella está buscando, en resumen, es satisfacer una necesidad, ¿cierto? Y para poder satisfacer esa necesidad, ella tiene que satisfacer precisamente
como eso se le denominan satisfactores, ¿cierto? Todas aquellas variables o todas aquellas elementos que tienen algún grado de incidencia o preponderancia para que una persona entre distintas alternativas escoja aquella que logre satisfacer esas necesidades y expectativas que tiene un consumidor cualquiera, ¿no? Ahora, otra pregunta surge. ¿Conoce alguna corriente filosófica que se relacione a los elementos planteados por usted? ¿Cierto? Ustedes pudieron haber esbozado muchas variables o muchos elementos que tendrían en cuenta para elegir entre una u otra alternativa, ¿no? ¿Qué era lo que buscábamos con hacer ese listado, ¿cierto? O esa lista de chequeo de variables, elementos que me pueden dar luces para yo tomar la mejor decisión. Pues al final va a ser aquel producto que satisfaga mis necesidades, ¿no? Que satisfaga mis expectativas. O aquel que me genere a mí un mayor grado de utilidad, ¿cierto? Entonces, existe precisamente una corriente filosófica, ¿ya? Que es aquella que trata de dar explicación a este tipo de situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Y esa corriente filosófica se le denomina el utilitarismo. Ahora, ¿de dónde surge el utilitarismo? Seguro ya muchos han escuchado este término, ¿no? Pues esto viene desde las épocas de los griegos, ¿no? Porque hace muchos años, ¿no? En el Jardín, que era un lugar dedicado a la enseñanza de la filosofía en Atenas, Epicuro, que seguramente han escuchado ese nombre, exponía sus ideas a sus seguidores y reflexionaba sobre la condición de felicidad, asegurando que para ser feliz se debía llegar a satisfacer las necesidades elementales. ¿Y cuáles eran esas necesidades? Pues no tener hambre, no tener sed, no tener frío. Entonces, el que dispone de eso y tiene la esperanza de disponer de ello en el porvenir, o sea, en el futuro, puede luchar hasta contra Zeus por la felicidad. Eso decía el señor Epicuro. Obvio, en aquellas épocas el dios que adoraban todos los humanos que se encontraban en esa parte del mundo, pues eran los dioses griegos, ¿no? Por lo tanto, ustedes lo pueden hacer un paralelo a los dioses a los que se le ora hoy en día, pero en esta época era Zeus. Ahora, el ser humano, ¿cierto? Según el epicureísmo, porque obvio, esto era un planteamiento de Epicuro, y a la filosofía de Epicuro se le llamó el epicureísmo. Entonces, el ser humano, ¿cierto? Para Epicuro, debe procurarse un estado en el que prime la ausencia de dolor. Esta condición la denominaba Epicuro como ataraxia, ¿ya? ¿Y qué es la ataraxia? Pues es así como un estado en donde hay una ausencia de perturbación, que es todo lo contrario del dolor que genera la no satisfacción de las necesidades básicas. Ahora, pero existe cierto número de preocupaciones que consiguen inquietar al ser humano e impedir que éste logre alcanzar la felicidad, que son como el temor a la muerte, ¿no? A los dioses, etc. Entonces, la física epicúrea intenta presentar una imagen del universo que neutralice todos esos temores, especialmente los temores que experimenta el ser humano. Serán tratados como supersticiones sin fundamento científico, perspectiva ideológica que sentará las bases de la ciencia a partir del Renacimiento y fundamentalmente en la representación positivista de la historia. En el siglo XVIII aproximadamente, el sincretismo entre las ideas de la antigüedad que resumen el Renacimiento y las nuevas ideas de la Ilustración tienen un tremendo impacto sobre el pensamiento ético de la época, ¿no? Ahora, si uno parte del cuestionamiento del fundamento sobrenatural de la moral realizado por el humanismo, que el humanismo surge en la época del Renacimiento, ¿no?
y que este cuestionamiento estaba sobre todo fundamentado por pensadores de la época, ¿no? De la época del Renacimiento, como Michel de la Montaigne, Thomas Hobbes, Shaftesbury, Helvetius, Hume, Jeremy Bentham. Bueno, este tipo de autores sostenían que la conducta humana se basaba en intereses egoístas. Entonces, la vida y todo aquello que encierra esta, ¿no? Como las emociones, los sentimientos, las dudas, los dilemas que uno pueda tener, entre otras muchas variables, se dividen entre lo que genera placer y aquello que genera dolor. Entonces, Thomas Hobbes pensaba que la manera apropiada de manejarse en la vida era aspirar a maximizar el placer personal, al tiempo que se intentaba producir la menor cantidad de dolor a las demás personas. Esto no es otra cosa que el fundamento del utilitarismo, ¿no? Ahora, otros personajes de la época, ¿no? Como Hume, Helvetius, Holbach, compartían todo lo que con el tiempo se denominaría como una visión utilitaria de la ética, según la cual el hombre es una criatura esencialmente hedonista, o sea, que somos hedonistas casi que totalmente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el placer, pero también somos unos animales de tipo social. De esta manera, toda ideología política debía someterse a prueba según una famosa frase que fue brindada por Helvetius. ¿Cuál era esa frase? El mayor bien para el mayor número. O sea que, en otras palabras, el placer individual y el bienestar de toda la comunidad deberían ser prioridades de toda doctrina política. Entonces, a partir de estos postulados, como ustedes ven, esto viene desde Epicuro, con su doctrina epicureísta, luego viene el hedonismo, y luego viene el planteamiento utilitario, y esto lo retoman los padres de esta corriente filosófica denominada utilitarismo, que eran el señor Jeremy Bentham y John Stuart Mill. John Stuart Mill fue pupilo de Jeremy Bentham, ¿no? Y John Stuart Mill, por ejemplo, aprendió a hablar griego a la edad de 4 años. Ese era un geniecillo. Entonces, Jeremy Bentham y John Stuart Mill aparecen como los principales impulsores de este enfoque a través de lo que se denominó como el principio de la mayor felicidad, el cual es el punto de partida de la ética utilitaria, que daba por sentado que el ser humano era un animal calculadoramente racional y que, por consiguiente, el mayor bien para el mayor número de personas es el principal, ¿no? O el primario de los objetivos para cualquier persona. Entonces, la teoría utilitaria se planteó como fundamento de la moral, y lo que sostenía era que los actos son justos en la proporción con que tienden a producir felicidad, ¿no? E injustos en cuanto tienden a promover lo contrario de la felicidad. Entonces, se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor, y por infelicidad el dolor y la ausencia de placer. Entonces, es clarísima la influencia del epicureísmo, ¿cierto?, en la ideología utilitarista. Entonces, la ética utilitaria ejerció y ejerce una marcada influencia sobre los modelos y los supuestos bajo los que se fundamenta la economía. O sea, solamente es tomar un texto académico u otros géneros literarios en los que se planteen algunos problemas típicos de la gestión de recursos escasos, y se verá cómo la doctrina utilitaria ha sentado unas bases sólidas para estudiar la conducta de los individuos, sus preferencias, la elección racional, su interacción, cómo toman decisiones, la maximización de la utilidad, entre muchas otras, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos elementos hacen que nos hagamos otra pregunta, ¿no? Y esa pregunta es,
¿de qué manera ha aplicado en su vida diaria las premisas del utilitarismo? Y esto se responde sencillamente, ¿no? Pues básicamente en casi cualquier elección que usted escoge, ¿no?, entre distintas alternativas, cuando usted toma decisiones, está basándose en la teoría utilitaria, ¿ya? Es más, es la filosofía que prima, es una de las bases del capitalismo, porque se parte, ¿cierto? El utilitarismo es básicamente que se parte de la idea de que una persona, entre distintas alternativas, siempre va a escoger aquella que le genere una mayor utilidad, ¿ya? Siempre. Esa es la doctrina del utilitarismo. Porque en estas épocas, miren que estas filosofías surgen, son como unas posturas éticas de la moral. Porque en aquellas épocas la economía no estaba tan avanzada como disciplina científica como lo está hoy en día. Y los principales estudiosos de la época eran filósofos más que economistas. Por ejemplo, Adam Smith, cuando escribió su libro de la riqueza de las naciones, lo que trataba era de hacer una investigación de cómo era la conducta moral de las naciones con respecto, ¿cierto?, al manejo de los recursos con los que disponía. Entonces él estaba haciendo era un trabajo de ética, porque él era profesor universitario de ética, y con ello le da surgimiento a la disciplina que posteriormente se le llamó como economía. Entonces el utilitarismo no es otra cosa que eso, no una doctrina bajo la que se fundamenta básicamente muchos de los elementos del capitalismo como tal, y esta doctrina básicamente uno la pone en práctica en cada decisión que tome en la vida diaria. ¿Por qué? Porque usted, recordemos que les mencionaba hace un momento, que esta doctrina también se basa en que el hombre es un ser marcadamente racional. Y cuando un ser es marcadamente racional, pues siempre que toma decisiones va a escoger aquella que le genere mayor utilidad. Obvio, estas premisas de la teoría económica utilitarista se le escapaban en la época algunos planteamientos que hoy conocemos perfectamente, y es que el ser humano no toma decisiones racionales todo el tiempo. Hay decisiones que están marcadas por las emociones de una persona. Incluso hay experimentos donde se muestra que una persona podría someterse hasta tener una pérdida con tal que otra, a la cual odia, no se gane ni un solo peso. Entonces han hecho experimentos donde le dicen a usted, bueno, usted se va a ganar $100, pero si usted se gana $100, esta otra persona se va a ganar 200 si usted escogió los $100. Si a la otra persona no la conoce, pues esta persona, basado en su racionalidad, dice, bueno, a mí no me importa que aquel se gane $200, si de todas formas yo me voy a ganar 100. Yo no tengo en este momento ni un solo dólar en mi bolsillo, o ni un solo peso, si lo quieren traducir a peso. Así que prefiero tener esos 100 que no tener nada. No me interesa si la otra persona se gana 200. Y toma la decisión de aceptar los $100 independientemente que otro gane 200. Pero si cambian a esa persona y colocan a alguien que esta otra odie y le digan, te vamos a dar $100, pero aquella se va a ganar 200, las personas tienden a tomar decisiones que van en contra de la premisa utilitaria, ¿no? Que siempre una persona va a tomar decisiones basadas en aquellas que le generen mayor grado de utilidad o que lo hagan más feliz, ¿cierto? Entonces, ¿qué prefiere? Perder hasta los $100 con tal que el otro no se gane 200. Entonces, para que veamos que no en todo momento el ser humano toma decisiones de tipo racional, ¿no? Pero el utilitarismo es la partida de muchos de los enfoques que nosotros manejamos. Porque miren que cuando ustedes también toman un flujo de caja y ustedes mencionan la palabra utilidad, ¿cierto? Antes de impuestos, utilidad después de impuestos, utilidad bruta,
utilidad neta, etcétera. Miren que lo que estamos utilizando son términos que subyacen bajo las premisas del utilitarismo, ¿no? Basado en que el ser humano siempre va a escoger entre distintas alternativas aquella que le genere un mayor grado de satisfacción. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, contable, etcétera, financiero, pues obvio que siempre va a ser preferible aquella opción que le genere un mayor grado de utilidad al inversionista, ¿cierto? Entonces esas son premisas que surgen del utilitarismo. Y ahora, teniendo en cuenta los elementos tratados anteriormente, ¿cuáles variables consideraría para decidir entre distintas opciones de inversión? Y esto se responde sencillamente, ¿no? Ya lo hemos mencionado en algún momento. Pues si desde el punto de vista ya financiero, ¿no? Estamos hablando ya de opciones de inversión, que yo tengo distintas posibilidades que me están ofreciendo para yo tener una utilidad, ¿cierto?, de estas opciones entre las cuales yo debo decidir, pues siempre voy a escoger aquella que me genere un mayor grado de utilidad. Por ende, entonces yo lo que voy a medir es la rentabilidad que me generen esas opciones, comparándolas entre sí, y voy a tomar la decisión de escoger aquella, ¿cierto?, que me genere a mí un mayor grado de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, estas son las premisas que, miren que venimos hablando desde el epicureísmo, el hedonismo, el utilitarismo como una doctrina filosófica de la moral, hasta que termina aterrizando en una doctrina de tipo económica, y miren hasta dónde hemos llegado, ¿no? Que las decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto?, al evaluar entre distintas opciones de inversión, entre distintas alternativas, van a estar determinadas es por el grado de utilidad que estas alternativas nos ofrecen. ¿Basado en qué? Basado en el costo que yo le asigno a mi dinero, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquello que es lo que se le llama como una tasa mínima exigida de rentabilidad. Yo siempre estoy pensando en, cuando tengo una alternativa, yo solo voy a escoger aquella que me genere una mayor rentabilidad a la que yo estoy exigiendo. Entonces yo podría decir, la tasa mínima que yo exijo es el 10%. Siempre que a mí me ofrecen un proyecto, yo voy a sopesarlo o a compararlo con la tasa mínima exigida que yo tengo para aceptar una iniciativa de emprendimiento o una inversión de cualquier tipo. Entonces voy a comparar la rentabilidad que me ofrecen aquellas alternativas con la tasa mínima que yo escogí como rasero para medir entre distintas alternativas cuál es la mejor opción, ¿cierto? Ahora, ¿conoce algún mecanismo que le permita evaluar y elegir una opción de inversión entre distintas alternativas? ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos indagando acá? Sí, ya sabemos que, supongan que ustedes tienen, como en el ejercicio que vimos en el flujo de caja, en la actividad número 10, recordemos el segundo ejercicio que se desarrolló, donde nos enfrentábamos a escoger entre dos alternativas de un proyecto de inversión. La primera era la adquisición de una máquina grande por un valor de 25 millones de pesos, con la cual se iba a atender cierta demanda de un producto y tenía unos costos de producción específicos, unos gastos de operación también, etc. Y la segunda opción era comprar una máquina pequeña, la cual tenía una capacidad instalada de producción menor a la anterior, y por ende tendría yo que haber hecho inversiones adicionales más adelante para aumentar la capacidad instalada comprando otra máquina pequeña. Y al final teníamos dos flujos de caja, ¿no? El primer flujo de caja con la opción de la máquina grande y el segundo con la opción de la máquina pequeña.
Y recuerden que al final de hacer estos estados financieros del proyecto, llamado flujo de caja del proyecto, tenemos dos alternativas diferentes y la pregunta era, entre estas dos alternativas, ¿cuál debo yo escoger? ¿Cuál es la que debería yo aceptar basado en los resultados que acabo de obtener? Entonces tiene que existir un mecanismo, ¿cierto?, que me permita a mí comparar los dos resultados que yo obtuve al desarrollar esos dos flujos de caja y decidir por uno de los dos, ¿no? Tomar la decisión de cuál es la mejor opción. ¿Cuál va a ser la mejor opción? Aquella que me genere una mayor utilidad. ¿Cómo puedo yo medir esa mayor utilidad? Pues la puedo medir, ¿cierto?, con distintos mecanismos, y estos mecanismos son los que conocemos, ¿no?, como indicadores para la evaluación de proyectos de inversión, que algunos pueden estar expresados en términos monetarios y otros pueden estar expresados en porcentajes. ¿Ya? ¿Cuáles son ellos? Pues el valor presente neto, ¿cierto? El valor presente neto que nos permite comparar entre distintas opciones, y cada vez que apliquemos la técnica del valor presente neto nos va a arrojar un valor en términos monetarios, o sea que el resultado va a estar expresado en pesos, ¿cierto? La tasa interna de retorno, que es otro mecanismo para poder evaluar entre distintas alternativas de inversión, y esta va a estar expresada en porcentaje, o sea que cuando apliquemos esta técnica vamos a obtener un resultado expresado en porcentaje. También existe otra como el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo, etcétera, ¿no? El costo anual equivalente. O sea, existen distintas alternativas que me permiten a mí comparar entre distintas opciones de inversión y elegir cuál es la mejor para el inversionista. ¿Basado en qué? Basado en su tasa de oportunidad, o lo que también algunos llaman el costo de capital, o también lo que se le puede denominar como su tasa de descuento, ¿no? Ahora, para poder entonces entrar en materia con estos mecanismos que nos permitirán evaluar y elegir entre distintas opciones de inversión o entre distintas alternativas, lo primero que tenemos que tener claro es qué es esto de mi costo de oportunidad, o mi tasa de oportunidad, o mi tasa de descuento, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello, entonces, lo que podemos mencionar es que en videotutoriales anteriores, ¿ya?, hemos visto que todo proyecto de inversión se puede describir como un conjunto de ingresos, ¿cierto?, y egresos de dinero que aparecen en diferentes momentos de tiempo. Recordemos que eso es lo que uno ve reflejado en lo que nosotros llamamos un flujo de caja. O sea, un flujo de caja no es otra cosa, ¿cierto?, que un estado que lo que nos va a presentar es un conjunto de ingresos, un conjunto de egresos que están expresados en diferentes momentos de tiempo, que para nuestro caso va desde el año 0 al año 5, porque hemos establecido como política de la asignatura que vamos a elaborar un flujo de caja con un horizonte de evaluación a 5 años. Pero recuerden ustedes que el flujo de caja puede elaborarse a 6 años, a 7 años, a 8, a 9, 10, etcétera. Ahora suponen que hay un proyecto que tiene fecha límite de tiempo, o sea que se va a ejecutar en determinado periodo y va a acabar con la ejecución del proyecto. Por lo tanto, si es un proyecto a 12 años, pues el flujo de caja va a tener 12 años, porque ese proyecto solo va a durar 12 años funcionando. Ahora,
De todos modos, aunque es posible describir un proyecto de inversión, tal descripción no indica en forma clara si el proyecto es conveniente o no desde el punto de vista financiero, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en este pequeño gráfico o diagrama de flujo de caja, ¿no? Lo que estamos haciendo es describir un proyecto de inversión en forma detallada mediante un flujo de dinero, ¿no? Que es lo que nosotros estamos presentando aquí. Aquí estamos presentando es un flujo, ¿cierto? Detallado de dinero, donde lo que estamos viendo es unos ingresos, unos egresos en unos momentos determinados de tiempo, ¿no? Que para este caso este sería el periodo 0, periodo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, en ese diagrama, pues nos indica la magnitud y los momentos en que se deben hacer las erogaciones requeridas por el proyecto. E igualmente nos está especificando los montos y momentos en que el proyecto genera ingresos. Sin embargo, nosotros de un simple vistazo a ese gráfico no podemos formarnos una idea sobre la bondad económica de este proyecto en cuestión. ¿Por qué? Precisamente recordemos aquellos principios de matemática financiera que nos decía que cantidades que están expresadas en diferentes momentos de tiempo no se pueden sumar. Tendríamos que transportarlas todas a un mismo momento o a un mismo periodo y ahí sí las podemos llegar a comparar. Entonces, si yo quisiera saber hacer una comparación de estos valores, no puedo empezar a decir, aquí tengo los egresos 5,000, ¿cierto? Tengo 5,000, tengo 10,000 por acá, tengo 3,000, entonces voy a sumar, son 18,000 y por acá arriba tengo 3,000 más 3,000 más 20, entonces son 26,000. No, los ingresos superan los egresos. No, eso no lo podemos hacer. Tenemos que transportar todos estos valores a un mismo momento utilizando las fórmulas de matemática financiera, ¿cierto? Dependiendo de cuál fue la fecha focal que nosotros escogimos y partiendo de eso, trasladamos todos los valores y cuando ya los tengamos en un mismo momento de tiempo, ahí sí podemos proceder a hacer la operación aritmética de sumarlos y restarlos. ¿Ya? Ahora, la situación se complica más si colocamos, ¿cierto?, a este flujo de caja inicial, si nosotros colocamos otro donde los enfrentemos, ¿no? Porque la decisión de escoger entre la alternativa anterior y las que nos presenta este segundo gráfico que tenemos aquí, se dificulta, ¿ya? Es por el mismo principio que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Porque la comparación de los dos flujos de caja que tenemos, es decir, de la descripción de las dos alternativas, definitivamente no es suficiente para que nosotros adoptemos la decisión de escoger entre una u otra alternativa. De ahí es que surge la necesidad de reducir tales descripciones a índices que sean fácilmente comparables. Entre los índices que se utilizan para medir la bondad económica de un proyecto de inversión, el más utilizado es la rentabilidad que produce la inversión. Es decir, el rendimiento que se origina con ese proyecto en particular. Ahora, no obstante, los procedimientos que se emplean para el cómputo de la rentabilidad son diversos y no todos conducen a evaluaciones consecuentes con la lógica. En realidad existe un procedimiento correcto para el cálculo de la rentabilidad de un proyecto, el cual se denomina método de la tasa interna de retorno o rentabilidad, ya que lo examinaremos, ¿cierto?, más detalladamente un poco más adelante. Ahora, cuando utilizamos la expresión forma correcta, lo que queremos decir es que la evaluación es consecuente con los principios que utilizamos
en el desarrollo del concepto de equivalencia cuando se veía matemática financiera, si lo recuerdan. Recuerden que en matemática financiera se hablaba de un concepto llamado la equivalencia, ¿no? Ahora, es importante o vale la pena precisarlo, ¿no? Y podemos decir que en una primera instancia se deben tener en cuenta específicamente todos los ingresos y egresos que aparecen en el proyecto de inversión, ¿no? En una segunda instancia, se debe tener en cuenta el valor relativo del dinero en el tiempo. Y en una tercera instancia, se debe tener en cuenta la tasa de interés de equivalencia o de oportunidad cuando se comparan cantidades que aparecen en momentos diferentes de tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo primero entonces que nosotros debemos determinar o debemos saber para poder proceder a utilizar alguno de estos indicadores que nos sirven para evaluar un proyecto de inversión, ¿no? Pues tener claro cuál es ese concepto de lo que se llama el valor de oportunidad. Y para ello lo podemos hacer con un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, podemos decir que un impacto fuerte que ha tenido la concepción contable, ¿no?, en la mente de las personas ha sido esa intensa difusión de creer que el valor de las cosas guarda una relación directa con su precio. Esto es un tema que nos ha metido la contabilidad en la cabeza. Y más aún, que ese precio refleja su valor. De esta manera, cuando nos preguntan cuál es el valor de una máquina que poseemos, pensamos inmediatamente en lo que pagamos por ella. Y si realizamos algunos ajustes, pues llegamos a una cifra que en nuestro concepto es el valor de la máquina. Ahora, los ajustes que hacemos están relacionados primordialmente con el desgaste de la máquina y con su obsolescencia. Por eso, recuerden cuando estábamos haciendo el flujo de caja, que eso no es otra cosa, lo que les acabo de mencionar, que calcular el valor de desecho de unos activos. Recuerden que si me decían, pero ¿cuál es el valor contable de estas máquinas? Entonces miren que contablemente el valor de una máquina no va a ser otro que el valor al cual adquirimos la máquina restándole, ¿cierto?, esa porción o ese costo de lo que se le llama el desgaste de la máquina o su obsolescencia. Y con eso se va a obtener el valor contable, ¿no? Ahora, sin embargo, miren esto, que nosotros casi nunca pensamos en el valor de la máquina proveniente de la riqueza futura que puede generar para nosotros, que en última instancia es el valor relevante que tiene un recurso. Por eso el último método que veíamos para calcular el valor de desecho de unos activos era el método económico, porque recuerden que el método económico sí tiene en cuenta, ¿cierto?, lo que se llama la riqueza futura que puede generar para nosotros la empresa, ¿cierto? Ahora, para ello, veamos este concepto con un ejemplo, ¿cierto? Y este ejemplo discurre entre unos personajes que viven en la selva, ¿no? Por eso ustedes ven esta imagen aquí reflejada en nuestra pantalla. Ahora, la ilustración contiene los elementos principales de esta problemática a la cual nos enfrentamos y por su sencillez nos permite centrar la atención en lo fundamental. Ahora, imagínense ustedes que hay un cacique, ¿no? Y este cacique es el cacique Baldomero. Vamos a colocarle ese nombre. No sé de dónde surgió, pero ese fue el nombre que me imaginé. Entonces,
El cacique Baldomero, que es un inteligente indígena, ¿cierto?, que vive en la selva, ha descubierto una inmensa plantación salvaje de plátano y ha pensado en explotarlo, vendiendo los frutos en un puerto que queda a varios días de viaje de la plantación. Para este fin necesita comprar una canoa grande, ¿no?, que es muy difícil de conseguir en la región. Afortunadamente, un amigo se la vende en 8,000 pesos. ¿Ya? Y Baldomero inicia la explotación de la plantación gastando una semana por viaje redondo al puerto, donde recibe 500 pesos por el cargamento de plátanos. De esta manera, Baldomero tiene establecido un negocio que le produce 500 por semana. ¿Ya? Cuando lleva varias semanas explotando esta oportunidad, su mujer le pregunta: ¿en cuánto estimas tu canoa que cuidas tanto y que está como nueva? Entonces, Baldomero se enfrenta en este momento ante el problema de valorar un recurso valioso y escaso como es su preciada canoa. Ahora, inmerso por el enfoque contable, responde sin dudar un momento y con un tono un poco desafiante hacia su esposa: como la he cuidado tanto y como está nueva, mi embarcación vale los 8,000 que pagué por ella. Pero acá la pregunta es: ¿está Baldomero en lo cierto? ¿Son 8,000 pesos una suma superior o inferior al valor real de la canoa? Esto nunca lo podemos responder en términos generales, pero sí lo podemos responder en términos particulares de Baldomero. Como la canoa le permite ganar a Baldomero 500 por semana, esta vale para él 500 por semana. Esto es cierto porque al prescindir de la canoa, automáticamente el cacique Baldomero prescinde de 500 pesos semanales. Por esta razón podemos decir que el valor de oportunidad de la canoa para Baldomero es 500 pesos por semana. Y en esto no tienen nada que ver los 8,000 pesos que pagó inicialmente por esa canoa. ¿Ya? Ahora, supongamos que otro indígena de la región, llamado Guzmán, que es otro cacique con iniciativa, ha descubierto unos parajes muy bellos a donde podría llevar de paseo a grupos de turistas intrépidos. Y para tal fin necesita una gran barca como la que tiene Baldomero y decide proponerle la compra de la canoa. Baldomero ha comprendido la noción del valor de oportunidad y le responde a Guzmán diciéndole que no puede venderla. Aún no sabe cómo calcular su precio de oportunidad, sino que podría alquilársela en 500 por semana. A Guzmán le parece muy caro el alquiler porque hace la cuenta que Baldomero pagó 8,000 por la embarcación y 500 representan, ¿cierto? Le pueden estar representando a como un 6,25% aproximadamente del precio de compra. O sea, esos 500 pesos representan un 6,25% del precio de compra de la canoa. Entonces, pagar un arriendo del 6,25% semanal le parece a Guzmán que excede los límites de la usura y que es un robo clarísimo. Naturalmente, no comparte con Baldomero esta última apreciación, ya que este es un feroz guerrero, ¿no? Entonces, a Guzmán le duele mucho la desproporción de las ambiciones de Baldomero, ya que lo privan de emprender un brillante negocio que le produciría 750 por semana.
¿Qué ocurre aquí? ¿Está Baldomero tratando de engañar o de timar a Guzmán? Definitivamente no. Lo que acontece es simplemente que Baldomero está aplicando el concepto del valor de oportunidad a cualquier negociación relacionada con su canoa. Y en contraste, Guzmán aplica una noción estrictamente contable histórica, ¿no? Si este último cacique aplicara el criterio del valor de oportunidad, deduciría inmediatamente que la canoa tiene para él un valor de 750 por semana, ya que sin ella no podría llevar a los turistas de paseo y por consiguiente no recibiría tal ingreso periódico. En lugar de entristecerse, se alegraría al darse cuenta de que un recurso que para él, cierto, vale 750 por semana, se lo están cediendo en solo 500 a la semana. Entonces, todo lo demás es irrelevante. Naturalmente que esto no quiere decir que Guzmán no deba tratar de obtener el mejor precio posible, ¿no? Lo único que señala es que la canoa le produce 750 por semana y que no puede pagar más de tal cantidad por ella. Entonces, si resumimos, el valor de oportunidad de la canoa es de 500 pesos por semana para Baldomero y 750 pesos por semana para Guzmán. Y estos valores provienen de la oportunidad de utilización y generación de riqueza que ella tiene en manos de cada cacique, ¿no? Por consiguiente, el valor de oportunidad es un concepto que ya lo podemos estar deduciendo, ¿no? Es un concepto relativo, como su nombre lo indica, ¿no? Y que es relativo a las oportunidades de extraer riqueza que enfrenta el poseedor o controlador del recurso productivo. Entre mejores sean estas oportunidades, mayor es el valor de oportunidad del recurso, ¿cierto? Ahora, si hacemos como una síntesis de lo anterior, es que no existe un valor único, general para los recursos. Solo existe una multiplicidad de valores de oportunidad que son particulares. O sea, en otras palabras, cada quien le otorga un valor a sus recursos, a su dinero. Miren que para Baldomero, sus recursos valen 500 pesos a la semana. Y para Guzmán, su recurso va a tener un valor de 750 pesos a la semana, comprendiendo lo que significa el valor de oportunidad. Además, para una misma persona, el valor de un recurso cambia en la medida que varían las oportunidades de utilizarlo productivamente, ¿no? Ahora, habiendo explorado este importante concepto, prosigamos con su estudio. Porque si nosotros quisiéramos establecer ahora cuál es el valor de tal recurso, ¿no?, de la canoa, en términos de una cifra actual, deberíamos hacer un cálculo del valor presente para un número indefinido de ingresos semanales, que en este caso serían de 500 pesos cada uno de ellos, ¿no? En el caso de Baldomero. Y si fuera en el caso de Guzmán, sería de 750 pesos. ¿Cierto? Ahora, pensemos que el cacique Baldomero tiene una tasa de interés de oportunidad del 1%. Esa es su tasa de interés de oportunidad. Entonces, si el cacique Baldomero quisiera conocer, ¿ya?, el valor de la canoa
en términos de una cifra actual, entonces lo que tenemos que hacer es un cálculo del valor presente para ese número indefinido de ingresos semanales de 500 pesos que le producen la canoa al cacique Baldomero. Esto fue lo que vimos en el principio del valor de desecho, ¿cierto? Con el método económico. Entonces, miren que para yo poder calcular cuál sería el valor que tendría la canoa, si yo la quisiera vender, ¿cierto? Por una cifra que esté expresado en términos actuales, yo lo que tengo que hacer es, ese conjunto de ingresos que yo voy a tener semanalmente, los debo calcular en valor presente, o sea, debo transportar esos recursos o esa riqueza que me va a estar generando la canoa o que le va a estar generando la canoa al cacique Baldomero semanalmente, la transporta a valor presente. Utilizando, recordemos, la fórmula de rentas perpetuas que se veía en matemática financiera, que para nuestro caso de un proyecto de inversión incluíamos la depreciación, ¿no? Pero estábamos hablando de un flujo de caja. Aquí en este ejercicio, pues, ¿cómo calculamos nosotros ese valor presente que tendría la canoa? Pues lo primero que tenemos que tener es esa tasa, ¿cierto?, de interés de oportunidad. Y vamos a suponer que para el cacique Baldomero es del 1%. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues recordemos que esa fórmula era rentas perpetuas es igual al valor de la renta que se va a estar generando de forma indefinida sobre la tasa de oportunidad o la tasa de interés. En este caso, pues tenemos los valores, ¿no? 500 pesos semanales para el cacique Baldomero y su tasa de oportunidad, de interés de oportunidad es del 1%. Entonces, lo que hacemos es una simple división, ¿no? Que son 500 pesos semanales sobre el 1%, que es 0,01, y el valor de la canoa para el cacique Baldomero serían 50,000 pesos. Entonces miren que él la adquiere a 8,000 pesos, pero ese 8,000 es un precio contable. Por eso, si nosotros queremos pensar, ¿cierto?, cómo tener una mentalidad de financiero, ¿cierto?, que un administrador debe pensar en términos financieros, yo no debo mirar el valor de la canoa en términos contables, sino que yo tengo que mirarlo en términos financieros o económicos. Y para mí la canoa va a tener un valor de 50,000 pesos, porque esta canoa me representa a mí ingresos mensuales de 500 pesos. Ahora, para el cacique Guzmán, vamos a llegar a suponer que él tiene la misma tasa de interés de oportunidad que el cacique Baldomero. Entonces, por lo tanto, si queremos saber cuánto le representa al cacique Guzmán el valor de esa canoa, pues hacemos la misma operación, ¿no? Y serían 750 pesos semanales sobre la tasa de interés de oportunidad y nos daría un valor de 75,000 pesos. En este ejemplo estamos viendo cómo el concepto, ¿cierto?, de valor de oportunidad es relativo. Y miren que estamos manejando la misma tasa de oportunidad o tasa de interés de oportunidad para tanto el cacique Baldomero como el cacique Guzmán. Los dos tienen la misma tasa de oportunidad, pero miren cómo para el cacique Baldomero esa canoa tiene un valor de 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque es el valor presente de las sumas futuras que él va a estar generando al utilizar su canoa para el transporte de la plantación del producto, en este caso que eran plátanos. Y para el cacique Guzmán, esa misma canoa no tiene un valor de 50,000 pesos, sino que tiene un valor de 75,000 pesos, porque representa el valor presente de toda la riqueza futura que podría llegar a generarle esa canoa transportando turistas, porque semanalmente va a obtener unos ingresos de 750 pesos. Ahora, ¿qué tuve que hacer yo para poder obtener ese resultado de 50,000 y 75,000 pesos? Lo primero que yo tuve que conocer fue la tasa de interés de oportunidad que yo voy a utilizar para poder calcular cuál sería el valor que tendría para mí esos recursos
representados en riqueza que se iba a estar generando de forma periódica, semanalmente y de forma indefinida. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer o calcular para poder empezar a utilizar o emplear los mecanismos que nos van a permitir evaluar entre distintas alternativas de inversión es el cálculo de esa tasa de oportunidad o costo de capital, como lo quieran llamar, o tasa de descuento. Y esto lo dejaremos para nuestro próximo video tutorial. Espero que haya sido de su agrado esta explicación y en nuestro próximo encuentro, recordemos, iniciaremos con el cálculo del costo de capital o tasa de oportunidad. Hasta la próxima.